Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos ven en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 21 de febrero del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con que la madre del líder opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido la semana pasada en prisión, ha puesto una demanda ante los tribunales para que las autoridades aceleren la entrega de su cuerpo, algo que la víspera ya exigió al jefe del Kremlin, Vladimir Putin. El tribunal de Salehar, cercano a la localidad donde se encontraba la cárcel de Navalny, registró hoy la demanda y tiene pensado estudiarla el próximo 4 de marzo en una vista cerrada al público. El recurso con la inacción del Comité de Instrucción de Rusia en el asunto de la entrega del cadáver del opositor a su familia fue interpuesto tras la carta enviada por la madre a Putin. Me dirijo a usted, Vladimir Putin. La solución de este asunto solo depende de usted. Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo, dijo Lyudmila Navalnaya, madre del opositor, en un video colgado ayer en YouTube y X. Los aliados de Navalny han dicho que a la madre se le ha prohibido el acceso a los depósitos de cadáveres y que el lunes los investigadores le dijeron que su cuerpo podría permanecer al menos 2 semanas ahí. El político ruso, conocido como el enemigo número 1 del Kremlin, murió repentinamente el pasado 16 de febrero en la cárcel ártica Lobo Polar. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, y su equipo culpan directamente al presidente ruso Vladimir Putin de ordenar el asesinato de su principal oponente político. El Kremlin tachó ayer de infundadas y groseras las acusaciones contra el jefe del Estado ruso. Yulia Navalnaya anunció el lunes que continuará la lucha de su marido contra el Kremlin en un giro trascendental para la oposición rusa. También se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y su equipo declaró el martes que había pedido al bloque que no reconociera las próximas elecciones presidenciales rusas en las que Putin probablemente prolongará su mandato hasta al menos el año 2030. No reconozcan estas elecciones, dijo Navalnaya, según comentarios publicados por su equipo en las redes sociales. Un presidente que mató a su principal oponente político no puede ser legítimo por definición, añadió. También pidió al bloque que siempre vea una diferencia entre Putin y Rusia. La gente que huye de la guerra y la dictadura no son sus enemigos, afirmó, pidiendo al bloque que ayude a los rusos que huyen de su país. Cientos de miles de rusos huyeron del país después de que Putin enviara tropas a Ucrania. Por otra parte, acá en Latinoamérica, el gobierno de Argentina fijó un aumento del salario mínimo de 30% en total entre febrero y marzo de 2024, informó el vocero de la presidencia ayer martes, en medio de una inflación de más de 250% anual. No se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por la discusión por el salario mínimo, dijo el vocero Manuel Adorni, refiriéndose al fracaso del 15 de febrero del Consejo del Salario Mínimo, integrado por el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos, que pedían un incremento de 85%. En estas circunstancias, agregó Adorni, el gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo, algo que el presidente Javier Milei había rechazado inicialmente. El número quedó establecido en 180.000 pesos para febrero, $204 al cambio oficial, lo que representa un aumento de 15% respecto a los 156.000 pesos actuales, y 202.800 pesos para marzo, $230, y un incremento de 30% con respecto al monto actual. Desde el último ajuste salarial en diciembre de 2023, la inflación se ubicó en 25.5% ese mes y en 20.6% en enero de 2024, para un 254% de inflación interanual. El ajuste salarial se da en momentos en que aumenta la conflictividad en Argentina, donde la pobreza alcanza el 57% de la población, según un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA. Se trata de la cifra más alta de pobreza establecida por esta medición privada de los últimos 22 años. No la tiene fácil el presidente Milei. Y por último, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump comparó ayer martes su multa de 355 millones por inflar
fraudulentamente el valor de sus propiedades con la muerte del líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. Es una forma de Navalny, dijo Trump en un foro de Fox News en Carolina del Sur, cuando se le preguntó cómo planeaba pagar la sentencia en su caso de fraude civil. Es una forma de comunismo o fascismo. El expresidente, que enfrenta 91 cargos penales en múltiples casos, continuó sugiriendo sin fundamento que estaba siendo atacado políticamente de la misma manera que lo era el crítico abierto del Kremlin. Trump, quien sigue siendo el favorito para la candidatura presidencial republicana, no condenó a Rusia ni al presidente Vladimir Putin por la muerte de Navalny, en marcado contraste con las reacciones rápidas y contundentes de los líderes occidentales, incluido el presidente Joe Biden, quien culpó a Putin en un discurso de la Casa Blanca horas después de los informes sobre la muerte de Navalny. En los comentarios más extensos de Trump hasta el momento sobre Navalny, el expresidente dijo este martes: Navalny se encontraba en una situación muy triste y es muy valiente. Fue un tipo muy valiente porque regresó. Podría haberse mantenido alejado y francamente probablemente hubiera sido mucho mejor mantenerse alejado y hablar desde fuera del país en lugar que tener que regresar. Y es algo horrible, pero esto también está sucediendo en nuestro país. Nos estamos convirtiendo en un país comunista en muchos sentidos. Y si lo miras, soy el candidato principal. Me acusaron 4 veces, tengo 8 o 9 juicios, todo por el hecho de que estoy en política, dijo Trump. Cuando Trump estaba en la Casa Blanca, se negó a unirse a otros líderes mundiales para condenar a Rusia después de que Navalny fuera envenenado en el año 2020. Trump ha expresado durante mucho tiempo cariño y admiración por Putin y llegó incluso a ponerse del lado del líder ruso en la cuestión de la interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2016 en una sorprendente reprimenda a la comunidad de inteligencia estadounidense. Bueno, eso es lo más destacado en materia internacional, Flor, pero para seguir un poquito con el tema internacional, tenemos aquí hoy que nos acompaña el cónsul de Ucrania en Panamá, Nicolás Bukelya, quien además viene a conversarnos porque ya próximamente el sábado se cumplen 2 años de la invasión de Rusia, casualmente, ordenada por Vladimir Putin, a el territorio de la República Independiente y que aspira a ser europea de Ucrania. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias siempre por la invitación. Afirmativo, se están celebrando ya los 2 años desde que escaló, porque esto comenzó en el 2014. Con la toma de Crimea, ¿no? Exactamente, sí. Y algunos. Siempre hay que recordar eso, porque la gente piensa que este conflicto nada más tiene 2 años. Adicional, esto ha sido... El recrudecimiento lleva 2 años. Exactamente. Sí, desde que se agarraron nuevos territorios, se puede decir. Por eso. Entonces, ha sido bastante impactante. Ya van más de 10.000 civiles que han fallecido, entre ellos son niños. Y bueno, el conteo en la batalla entre pérdidas humanas en militantes está, creo que llegando casi al 500.000 de personas, sumando a ambos bandos. Pero sí, es un conflicto bastante dinámico, todo cambia cada semana. Recientemente en septiembre yo estuve 32 días allá en Kiev, me tocó vivir la vida de ellos diaria, la gente es muy positiva, la gente se levanta, va a trabajar, pero sí, a las 11, 12 de la noche tienen que estar en sus residencias por toques de quedas y usualmente después de las 12 de la noche que inician los ataques de los misiles, casi diariamente. Y fue algo bastante estresante, pero en verdad veo el país muy positivo y muchas personas preguntan por qué ir allá y hay que ver las oportunidades de negocios a largo plazo. Después que recibamos la buena noticia de que se culmine la guerra, hay que ya estar preparado, haber trazado caminos y relaciones para el desarrollo comercial. Así como pasó en el COVID. Después que pasó el COVID vino una reactivación económica, ese país tiene que tener una reactivación económica. Claro, los planes de reconstrucción después de conflictos bélicos siempre son oportunidades, ¿no? Exactamente. Tanto para el país que está siendo sometido a ese proceso de reconstrucción como para quienes invierten en ese proceso de reconstrucción. Ahora, Nicolás, contrasta el apoyo que de mi manera de ver es un apoyo bastante, digámoslo así, bastante fuerte y bastante unánime de la Unión Europea a Ucrania con
dubitación que hay en Estados Unidos, principalmente por la interferencia de la campaña política de este año por parte del Partido Republicano. ¿Cómo ven ustedes, los que simpatizan con la causa ucraniana, en el caso tuyo, que además eres representante consular de Ucrania en Panamá, cómo ven esa situación? O sea, porque está la política partidista, para llamarlo de alguna manera, está interfiriendo en un conflicto en el que no debería intervenir, porque esto es una situación de carácter internacional, de tipo internacional, regulado por convenciones internacionales, como la Convención de Ginebra, y sin embargo se le niega el apoyo, no solo a Ucrania, también hemos visto a Israel, porque hay una situación de interés político partidista en juego. Bueno, quiero decir que le están negando el apoyo, más que todo están dilatándolo, porque el gobierno de Estados Unidos continúa públicamente diciendo que continúa apoyando a Ucrania. No únicamente se puede apoyar a un conflicto económicamente, también hay cooperación de inteligencia y otros temas que se están ayudando, pero sí, en vísperas de una campaña que está teniendo Estados Unidos, sí, no es tan rápido las ayudas como estuvo durante el año pasado. Me imagino que un partido no quiere ver que el otro esté haciendo algo positivo y todos sabemos cómo es esto, aunque allá nada más son dos partidos, no es tan conflictivo aquí en Panamá, que son más de 5 o 6 candidatos para una presidencia, pero en general sí, se ha dilatado muchas ayudas, pero yo estoy muy positivo que se van a continuar dando. Igualmente, la parte de la participación que daba Estados Unidos, en una parte ya está siendo cubierta por Europa, más que todo por lo que es Inglaterra, y estamos viendo a Alemania, que está en los próximos meses puede igualar la ayuda que ha dado desde un inicio Estados Unidos. ¿Cómo calificarías el apoyo recibido por Panamá en esta ocasión? Bueno, Panamá, Flor, ha ayudado bastante, por lo menos las votaciones de la ONU, Panamá siempre vota a favor de Ucrania. No hemos abstenido, no hemos votado no. Siempre en las 2 o 3 votaciones que condenaban la guerra en Ucrania, Panamá y por parte de Cancillería siempre ha dado el apoyo positivo y a favor. Eso es algo que la embajadora que estuvo hace 2 semanas, que es la plenipotenciaria desde México aquí en Panamá, lo dijo en sus declaraciones de que el gobierno ucraniano, aunque Panamá es neutral con el Canal de Panamá, Panamá tiene una posición en Cancillería a favor de lo que es Ucrania. Bueno, y cumpliéndose el próximo sábado 2 años y habiendo ya incluso planes, porque se ha estado elaborando, incluso en el foro de Davos se estuvo hablando de los planes de reconstrucción de Ucrania. ¿Cómo evalúa Nicolás Bukele la situación? ¿Qué posibilidades reales hay de que haya un fin pronto a la vista de este conflicto? Porque por una parte Vladimir Putin parece no ceder, a pesar de que está sufriendo pérdidas cuantiosas de vidas humanas de soldados y pérdidas en el campo de la batalla naval. Y Ucrania, pues, si bien no ha podido avanzar mucho en la recuperación de territorio, de nuevo territorio, pues ha resistido más de lo que esperaban cualquier optimista analista. Yo me acuerdo que al principio, hace 2 años, se hablaba de que esto era prácticamente un bistec de 2 vueltas, para hablar en términos panameños. Era una operación de un gigante, el segundo o tercer ejército más poderoso del mundo contra un país relativamente indefenso, por así decirlo, y resulta ser que no había tal. Entonces, ¿cuál es el balance que hace Nicolás hacia el futuro? Bueno, en el tema de la reconstrucción, bueno, todos aquí somos bastante jóvenes. Cuando Guido. Gracias. Terminó la guerra mundial, Alemania tuvo que pagar todos los grandes gastos que tuvo. Recientemente creo que terminó de pagar los gastos. Así que por parte de la reconstrucción, se está hablando de casi $1 trillón que va a tener que requerir, 500 billones, disculpa, va a requerir Ucrania para su reconstrucción. Pero recordemos que Ucrania es el granero del mundo, así que hay muchas oportunidades de negocios. 500.000 millones de dólares. 500 billones, exactamente. 500 billones. Entonces, eso es lo que se está estimando, lo que va a ser la reconstrucción. Adicional, sí, también recordemos, esto va a llevar mucha ayuda psicológica también, vienes de una guerra. Sí. Así que también los niños que han nacido en esta guerra o
pues eso es algo también que la gente a veces no le pone mucha importancia. Pero sí, en general, Panamá ha apoyado bastante, como estuve mencionando, en algunos temas. Estamos viendo ahora, estamos comenzando consultas dentro del gobierno de Ucrania de ver qué otras cosas Panamá puede ayudar, posiblemente un tratado de libre comercio a un futuro, cuando ya esté abierto un poquito más el acceso a la parte logística. Pero sí, va a venir un gran trabajo de lo que es la reconstrucción. Europa quiere participar mucho en esta reconstrucción. Europa le interesa mucho que Rusia no avance o que no se llegue a tomar Ucrania, porque Ucrania tiene frontera con 4 países europeos. Nadie quiere un nuevo vecino que es Rusia. Sí. En especial tenemos a Polonia, Y geopolíticamente, sin duda, Rusia ha resultado perdedor, porque amplió, en razón de sus acciones, el resultado hasta ahora es que ha ampliado su frontera con la OTAN. Países que no eran miembros de la OTAN y que limitaban con Rusia, ahora son o van a ser miembros de la OTAN, Suecia y Finlandia. Exactamente. Muchos países aprovecharon la distracción de la guerra en el sur y en el norte, Finlandia y estos países pudieron en tiempo muy rápido anexarse a lo que es a la OTAN. Así que sí, ha perdido mucho lo que es el gobierno ruso. Al parecer no se esperaba que el gobierno ruso estuviera tan desorganizado en lo que era en batallas, como usted mencionó. Se pensaba que era David y Goliat, que esto quedó como un David y Goliat. Inicialmente pensaron que iba a ser un gigante con alguien muy pequeño, que no iba a durar, pero sí, el pueblo ucraniano ha resistido. Y bueno, después que tengamos el apoyo de Europa y también de los países de nuestro continente americano, ahora vemos que Argentina está apoyando mucho a lo que es al gobierno ucraniano y entre otros, vamos a ver más actividad por parte de la Cancillería de Ucrania en América. Hace una semana fui designado cónsul honorario de Ucrania aquí en Panamá. Van a estar abriendo más consulados, más embajadas en Centroamérica, porque Europa y Ucrania está viendo que también el gobierno ruso está también iniciando relaciones con América. Así que ellos tienen que reforzar también como país lo que es reforzar su presencia en el área de este continente que es americano. También el Parlamento de Europa va a abrir oficinas aquí en Panamá. Eso salió unas noticias hace 2 o 3 semanas. Así que ya vemos hasta el Parlamento de Europa y de la Unión Europea acordándose de que existe el continente americano. Casi todo era Europa, Asia. Así que vamos a ver mucha actividad diplomática y de presencia del gobierno de Ucrania en los próximos meses, más que todo en este año. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Nicolás Buquelja, cónsul honorario de Ucrania en Panamá, por aceptar la invitación a Cuarto Poder. Vamos a un cambio y regresamos con más. Faltan 73 días, 22 horas, 32 minutos para las elecciones. ¿Te das cuenta de la precisión de ese cronómetro? Y nada, que hay que mandarle ese reloj a los magistrados del Tribunal Electoral a ver si le piden al órgano judicial que le manden. Verdad, yo tengo que estar de acuerdo con lo que escribe el señor Ricardo Martinelli en sus cuentas en redes. Sí. Hoy el señor Ricardo Martinelli es candidato a la presidencia. Candidato sigue es siendo, verdad. Claro. Eso no es falso, eso es cierto. El Tribunal Electoral ayer hizo público Y ya un mañana video. se cumplen 3 semanas. Sí, no, el Tribunal Electoral hizo público un video acerca de lo que debe hacerse o lo que ellos deben hacer con relación al caso del señor Ricardo Martinelli. Vamos a ver lo que dijo el Tribunal Electoral. Sin recibir documentación alguna del órgano judicial relativa a la condena del ciudadano Ricardo Martinelli Berrocal, candidato a la presidencia de la República para la elección general de 2024. El Tribunal Electoral, respetuoso de la Constitución y la ley, no puede pronunciarse antes de tiempo sobre las implicaciones electorales de la sentencia condenatoria que pesa sobre el candidato. Una vez llegue esta documentación, el Tribunal Electoral, de manera expedita y cumpliendo con el debido proceso, se pronunciará al respecto. El Plan General de Elecciones continúa avanzando, según lo estipulado, para garantizar con transparencia, una vez más, la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Esa es la posición oficial del Tribunal Electoral. No les ha llegado, dice. No les ha llegado. ¿Y por qué no lo han pedido?
No Si ellos mismos, el mismo magistrado, Pero no entiendo. Junca Ellos dice dicen- que el ciudadano ha sido condenado, o sea, es un hecho público y Público y Él notorio. mismo lo reconoce. Pero para ellos no es un pídanlo. hecho público y notorio, pero sí es un hecho público y notorio que se asiló en una embajada, entonces. Es Sí, que no. pero ese es que- uno de los hechos públicos y notorios, pero el segundo se trata de materia constitucional. Y la parte que no entiendo, porque posterior a esto, el magistrado Juncal le dio una declaración al diario La Prensa, Una entrevista. Una En que se equivocaron en lo de Molino. en donde ellos reconocen la equivocación con relación a José Raúl Mulino, pero a la vez también reitera que ellos van a cumplir con todo el procedimiento que establece el Código Electoral y que esto tardaría varias semanas. Pero ahora, mira, te O digo, sea, ¿cuántas semanas más? Porque ya te Porque ya estamos a 73 días nada más. te digo algo que lo hemos estado analizando con varios abogados y coincidimos con lo que planteó aquí el señor Lombana, Daniel Lombana, Ujú. el colega Daniel Lombana. No es necesario hacer uso del procedimiento establecido en el Código Electoral para inhabilitaciones en donde hay controversia, en este caso, porque no hay controversia. Es un hecho público notorio que una vez una persona sea condenada a más de 5 años de prisión por delito doloso, con sentencia en firme y ejecutoriada, debe quedar inhabilitado ipso facto, de pleno derecho. Entonces no entiendo por qué incurrir en un procedimiento que está diseñado para otro tipo de inhabilitación. Una inhabilitación cuando te impugnan una candidatura y en donde tú tienes derecho a defenderte frente a esa impugnación. Aquí no es el caso. Aquí el caso es que hay un hecho público, notorio, revelado a través de todos los medios de comunicación social, revelado por la propia Corte, hecho público a través de sentencias judiciales. Entonces no entiendo. Y bueno, si no se la han hecho llegar, que la pidan. Mira lo que escribe Carlos Sí. Ernesto O hay que González. mandárselo. Mira lo que Yo escribe no Carlos sé si Ernesto se lo González podemos Ramírez. mandar, le podemos mandar un WhatsApp. Mira, Porque, sí, porque digo, es tan infantil, es Le que no me lo mandamos han mandado. Bueno, búscalo, bro. O le sea, mandamos el documento por WhatsApp. Mira, Carlos Ernesto González Ramírez dice, alguien por favor que me explique por qué el órgano judicial le tiene que hacer llegar nada al Tribunal Electoral cuando el problema es electoral, su competencia constitucional. Claro. Ellos deben ir a pedir el fallo que es público y notorio, que ese sería otro camino. ¿ah? Ellos son el ente Claro. rector, del proceso No electoral. hay nada que esperar. Si el ente rector del proceso electoral ve que hay un candidato a presidente, no es candidato a representante ni Hasta lo diputado, pueden ni googlear alcalde, el fallo y a imprimirlo. presidente que fue O sea, condenado. Oye, pide la resolución a la Corte. Están Ya, quedando, pero como o el oficio. la suela de Pero zapato. No entiendo. Sí, y En a- este momento donde más necesitamos poder Claro. creer en el organismo que nos tiene que asegurar Eso es delicado porque quién va a ser el próximo presidente. eso es delicado porque ellos son el árbitro. Ellos son Es el delicado. árbitro. Entonces, los ataques al árbitro tampoco es que benefician todo el proceso. O sea, atacar al árbitro en este momento y acabarlo y cuestionar su credibilidad va en contra inclusive de todo el proceso que estamos adelante, pero el Tribunal Electoral tiene que ayudarse. Oh, por O supuesto. sea, porque ahora mismo ellos no se están ayudando. Ok, entendimos la equivocación, como dijo muy bien el magistrado Junca, hubo una equivocación en la interpretación de la norma y por esa razón se había pedido lo de la llegada y la presencia en el debate de uno de los candidatos a vicepresidente. Hasta ahí, perfecto. Pero lo demás, lo que tiene que ver con el proceso de fondo del señor Ricardo Martinelli es público y notorio. Sí, no hay O sea, nada que hablar. Yo no hay medio de entiendo, comunicación que no haya hablado de eso a nivel nacional e internacional. Y que ellos digan que no tienen conocimiento del fallo, a mí me parece a esta altura preocupante. es muy preocupante. Entonces, ellos tienen que ayudarse dentro de este proceso porque se trata de una elección histórica por todo lo que ha ocurrido. Es claro que va a quedar bastante reñida. Los panameños hasta la elección pasada habíamos dormido el día de la elección con la tranquilidad de que el Tribunal Electoral había garantizado unas elecciones limpias y correctas. En este momento no podríamos asegurar lo mismo, por lo menos yo en mi caso, no sé si ustedes dos, yo no podría dormir tranquila hoy. Yo me siento tranquilo porque es que el Tribunal Electoral no cuenta los votos. No. Quien cuenta Es los la votos son Junta los de Escrutinio. ciudadanos y Sí, en un pero conteo público. Pero es que lo único que cuenta no pero es sí el me conteo de preocupa, votos, pero es sí todo me el preocupa el proceso. titubeo, porque imagínate que después de las elecciones se presenten impugnaciones para diferentes cargos de elección popular, como suele ocurrir para sobre todo representantes y alcaldes y diputados. Pero supongamos que se presenten para casos de presidente por lo reñida que van a hacer. Y nos encontramos que el árbitro está en esta situación.
de indecisión, de Claro, titubeo, de pero falta de parte acción. del proceso, parte del proceso regular de una elección son las impugnaciones. Ojo. Sí, sí, correcto. Pero no todas, la constitución de este país en materia electoral le da la facultad de la interpretación electoral al Tribunal Electoral, es cierto, pero en el caso de cuáles son las características que debe tener un candidato a la presidencia de la República Ya, no o a cumple. diputado, es cerrado. El constitucionalista, el espíritu de la Constitución gira en torno a que no puede ser candidato a diputado o a presidente de la República aquel que haya sido condenado por delito doloso con pena de más allá de 5 años. Mira, y la pena tiene que estar en firme. Y todas esas características y todas esas condiciones ya se cumplieron en el caso del señor Ricardo Martinelli. Entonces, si la Constitución te dice de manera explícita eso, ¿por qué como Tribunal Electoral no lo cumples? A pesar que la propia Constitución te da a ti la obligación de cumplir en materia electoral todos los temas que tienen que ver con procesos electorales. Entonces, esa es la parte que a mí no termino de entender. Y con las declaraciones del Tribunal Electoral ayer todavía termino más enredado. ¿Y quién es Mira lo que dice el abogado Rodrigo Noriega. Martinelli ya está inhabilitado por disposición de la Constitución. Lo único que tiene que hacer el Tribunal Electoral es reconocer la situación. Ellos no la determinan, ellos no la califican, ellos simplemente son una especie de notaría. Eso es muy distinto. Ellos son una especie de notaría electoral. Eso es muy distinto a las impugnaciones que ellos reciben de todo el resto de los candidatos que no contempla la Constitución, porque Correcto. para todas esas, ellos se les da la facultad constitucional para interpretar la ley electoral. ¿Qué ocurre? En el caso de las características que debe tener, los requisitos que debe tener un candidato a diputado o a presidente, la Constitución es explícita en ese sentido. No lo deja a la interpretación de la ley electoral, te lo dice de manera explícita. No puede ser candidato a presidente por estas características, por estas condiciones, porque usted tiene una condena en firme mayor de 5 años por un delito doloso. Punto. Es así de sencillo. Así de sencillo y claro. Y ahora, no hay interpretación que ahora, valga a materia Es indiscutible, es indiscutible. dándole el beneficio de la duda a los magistrados del Tribunal Electoral de que quieran estar seguros de tomar la decisión, teniendo la certeza Nada. de que la sentencia ya está en firme y ejecutoriada, pues manden a pedir el oficio a la Corte Suprema de Justicia. Porque ustedes son los interesados, ustedes son los rectores del proceso electoral. Los interesados de que no haya un candidato que no puede ser candidato son ustedes, no es la Corte Suprema de Justicia. Entonces pídanle a la Corte Suprema de Justicia que les certifique que esa sentencia ya está debidamente en firme y ejecutoriada. Y listo, y procedan de acuerdo En todo caso, con la Constitución. ese puede ser un camino. Claro. Ese puede ser un camino. Claro, una vez llegue el oficio, por lo que entiendo de lo que explica el magistrado Junca, eso entra en un proceso. Esto tampoco es expedito. Pero yo no entiendo Yo ese no Porque entiendo, todavía de verdad después no que hemos entiendo. hablado del tema de la manera en que eso va a entrar dentro del Tribunal Electoral, viene otra discusión de que si debe ser expedito o debe ser sumario o de qué manera entra esto. Y por lo que entendí, aquí hay un proceso de sumario, no es un proceso expedito. Aquí esto va en función de todas las instancias dentro del Tribunal Electoral. ese proceso y por eso de- él dice que demora semanas. Ese proceso de doble instancia, porque fíjate que ya la Fiscalía General Electoral se pronunció al Sí, respecto. la Dijo Fiscalía que fue ellos no clara. iban a iniciar ningún proceso porque ellos no iban a desautorizar un fallo de la Corte, que además está en un régimen constitucional la inhabilitación del señor Martinelli. Entonces, yo no entiendo, el Tribunal Electoral debe proceder de manera expedita, pero sin el proceso ese de doble instancia, Sí. que eso no tiene Ningún sentido. ningún sentido ni ningún objeto aquí. Si aquí no hay nada que apelar, ya la decisión está tomada. Entonces, Sí. no entiendo, yo De sigo verdad sin que entender. A mí me parece, y yo lo escribía hoy justamente, siempre hemos tenido malos magistrados en el Tribunal Electoral. O sea, no es que era una entidad perfecta nunca, pero los escándalos eran propios, eran de los propios magistrados. Nunca comprometían la credibilidad de la institución. Y esa es la diferencia hoy con el Tribunal Electoral. La duda en el tema del debate, ahí sí coincido contigo. O sea, la duda en el tema del debate, siendo algo quizás muy básico dentro de las discusiones de una campaña, es preocupante. Sí, son sus Es propias preocupante. reglas. O sea, Porque ellos un están quebrando debate es sus propias presidencial, reglas. es para los candidatos a presidente. Así es. Y eso es lo que todos los otros candidatos reclamaron. Punto. Y en cuanto a los cambios de fecha por esa disyuntiva, también es preocupante. Es correcto. También es preocupante. Porque esto es lo mínimo dentro de una campaña muy compleja.
es lo más básico. Es lo más básico. Sí, en lo más básico ¿Hay dudas? ¿Hay no dudas? dudas, hay decisiones que son de tumbo en tumbo en realidad. Entonces, el otro aspecto que yo no sé si los magistrados están teniendo en cuenta, porque vi al magistrado presidente Juncal muy confiado con el tema de que ellos tienen su propia imprenta y que no hay problema y no hay apuro. La ciudadanía tiene, o sea, hay una campaña que es corta, relativamente corta, 90 días, que ya van Faltan 73. 18 días, 73. ya van 18 días de la campaña y todavía hay gente que no sabe si puede o no puede votar por el señor Martinelli, o si tiene la opción de votar por el señor Molino o prefiere votar por otro candidato, porque están en Pero, esa incertidumbre. Dada la Entonces sí se está circunstancia, afectando la campaña. Dadas las circunstancias, en este momento sigue estando en la papeleta y sigue siendo candidato presidencial Sí. por disposición del Tribunal Electoral. Así están las cosas. Así están las cosas. Bueno, Y tenemos eso- una pausa, regresamos en breve aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar con el señor Fernando Fondevila sobre el dinero que se le entrega anualmente, ese presupuesto para el Fondo de Promoción Turística. Veremos esa información en breve aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Fernando Fondevila. Él es el CEO del Fondo de Promoción Turística de Panamá, que vimos que le recortaron el presupuesto este año. Fernando, dice que son de 20, 10 millones. Así es. 10 millones menos. Pero dicen que esperan que hagan mucho más que el año pasado. Lo más probable, ¿no? Debemos alcanzar el impacto económico mínimo del año pasado con el 50% menos. Bueno, en sí, hace aproximadamente 2 semanas recibimos ya la notificación formal del recorte de presupuesto. Este es un proceso que inicia de finales del primer trimestre del 2023, donde arrancamos con un estudio de factibilidad producto de las inversiones de materia turística que lleva a cabo PROMTUR Panamá. Y de ahí se entrega una serie de información, obviamente, al sector público, Ministerio de Economía y Finanzas, para justificar, y culmina con la presentación de nuestro presupuesto junto a la Autoridad de Turismo también para el año en curso ante la Asamblea de Diputados en la Comisión de Presupuesto. Durante todo este proceso cumplimos con entregar toda la información que demuestra que el retorno de la inversión que lleva PROMTUR ha dado aproximadamente $60 por cada dólar invertido. Y en el año 2023 logramos un impacto económico cerca de 1.700 millones de balboas, producto de una inversión alrededor de 20 millones. Es decir, todas las justificaciones necesarias, y también hemos demostrado cómo los principales indicadores del turismo han venido a la alza, y en materia de 2000 versus 2019 incluso ya han venido superando esos números que teníamos antes de la pandemia. Es decir, toda la justificación y la información necesaria para amparar la necesidad de invertir por Panamá en el mercadeo y comercialización de turismo. Y pues recibimos ahora, producto de los recortes del gobierno, un recorte de 10 millones que nos pone en una situación con mucha dificultad para continuar toda esta serie de estrategias. ¿Ya había compromisos a nivel internacional Sí los hay. con el presupuesto que supuestamente debía ser asignado? Claro, nosotros presentamos a la Junta Directiva una asignación de 20 millones para invertir en el 2024. Todo esto va amarrado a un programa de mercadeo directo bajo la marca turística Panamá Vive por Más, alianzas estratégicas. ¿Desde cuándo no se dan los 20 millones que estipula la ley o nunca se han dado? Sí se han dado, sí se han dado. Bueno, en el 2021, PROMTUR recibió sus primeros fondos en el 2019. Sabemos que en el 2020 pues, tuvimos una situación social y de salud, así que se dieron los fondos completos, se mantiene en el fideicomiso, y cuando arrancamos, llegamos ya con fuerza, una vez que el país apertura fronteras, teníamos unos fondos en el fideicomiso que iban alrededor de 20 millones. Son 19, 20 y 21. En el 21 recibimos un recorte del 70% de esos 20. Y en el 22 recibimos un recorte del 90%. Es decir, las acciones que hemos podido llevar adelante es porque el fideicomiso y la ley nos permite fondos acumulados, no ejecutados, o acciones que han tenido algún retraso, puedes llevarlos al año siguiente. Por eso teníamos, digamos, la cantidad para poder ejecutar una campaña completa durante un 2021, 2022, y en el 2023 sí recibimos los 20 millones completos. Este año la situación es totalmente diferente. Nosotros no tenemos fondos acumulados en el fideicomiso, o sea que estamos trabajando exclusivamente con los fondos que están asignados para el 2024. Ese recorte fue efecto del
colateral pues del recorte que se hizo al presupuesto, pero si ustedes por ley tienen asignado Así es. 20 millones de dólares, Así no es. entiendo por qué Bueno, recortarlos. porque las leyes evidentemente, como todas, no se cumplen. El problema nunca va a ser la ley es perfecta. El problema es que si no le das los 20 millones es como si no existiera la ley, es un ganchito y ya. Sí, pero es que la excusa fue que recortaron Falta de en 2.000 millones el presupuesto inflado que iban a presentar para el 2024. Pero sin ese presupuesto inflado igual le tocaban a ellos 20 millones Sí, de porque es por dólares. ley, ¿no? Claro, La ley. entonces, Eso es lo que digo. Por ley, Entonces- por ley debemos recibir fondos mínimos de 20, indica, pero hay un segmento de la ley que indica que puede ser revisado. Ahora, ese ser revisado puede ser para que Panamá reciba fondos adicionales, aumente la inversión, O para que o lo en este reduzca. caso le permite al gobierno en turno hacer un ajuste, pero allí es donde vamos precisamente. Si estamos apostando al turismo como uno de los principales generadores de divisas extranjeras, si sabemos que tenemos un tema de pérdida de ingresos o divisas producto del cierre de la mina, y el turismo tiene un gran potencial para posicionar a Panamá, y hemos demostrado durante aproximadamente 3 años de inversión consistente que los resultados están. Panamá está siendo reconocido cada vez más como un destino auténtico y vibrante que debes conocer. Entonces, haces un recorte, lo único que vas a hacer es desacelerar toda la estrategia de promoción internacional que por primera vez llevamos de manera consistente por más de 3 años. Entonces, ahí es donde está el reto mayor. O sea, si quieres que el país reciba turistas que supere los números de años anteriores, lo cual ya venimos superando, y si quieres que sea uno de los principales generadores de divisas para el país, generadores de empleos, que permita desarrollo de infraestructura, entre otras cosas, ¿verdad? Y desarrollo social, tenemos que apostar todos al turismo y en esa dirección debemos ir. Debemos recibir al menos 20 millones. La competencia, países vecinos, llevan años en promoción consistente, llevan inversiones que superan los 30 millones. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto invierte en su fondo de promoción turística República Dominicana, Costa Rica, Colombia, por ejemplo, nuestros países alrededor? Esa información incluso la podemos ver en, digamos, resultados que presenta o información que despliega la Organización Mundial del Turismo. Costa Rica está invirtiendo cerca de 30 millones Por año. por años, lleva 20 millones de promoción consistente. Colombia Ahí está entre toda la diferencia. 30 y 35 millones. República Dominicana, por ejemplo, ha venido con una fuerza increíble, no solamente en la inversión para mercadeo y comercialización, sino en el desarrollo de infraestructura. Y los últimos datos que se publican en la Organización Mundial del Turismo van a alrededor de 50 millones. Puerto Rico, 25 millones, y recibieron ayuda federal durante la época de la pandemia, que equivalía al mismo nivel de inversión que ellos ya llevaban, o sea, 50 millones durante 3 años. Creo que pues en materia de inversión internacional, de mercadeo, comercialización turística, lo importante es que entendamos que no estamos solos en esta carrera. Debemos seguir invirtiendo. Los números digamos, de la ejecución de PRONTUR demuestran que es una inversión efectiva que va a toda la cadena de valor y que permite generar empleos, que permite recuperación, digamos, de sector hotelero, operadores de turismo, guías de turismo, entre otros. Y no solo eso, que reconozcan a Panamá como un destino verdaderamente, digamos, interesante, auténtico, que quieres conocer. claro. Y tampoco se puede incurrir en aquello de creerse que porque somos o nos consideramos más atractivos que el resto, entonces por eso no vamos a invertir, porque eso es como el símil cualquiera de, qué sé yo, la persona que se jura que es un Adonis o la muchacha que se jura que es una belleza, entonces por eso sale desarreglada a la calle. Así es. Eso no puede ser, o sea, tienes que arreglarte, tienes que venderte, tienes que ofrecer científicamente con los mecanismos de promoción adecuados, pero para eso se necesitan recursos. Sí, y no lo debemos ver como un gasto, es realmente una inversión. ¿A quién le rinde cuentas PRONTUR? A la Junta Directiva de PRONTUR, que está conformada por 7 miembros, 2 del sector público, incluyendo, uno es la administradora de la Autoridad de Turismo, el otro del sector público asignado por el presidente es el presidente del Consejo Nacional de Turismo, y luego tenemos a 5 miembros del sector privado. ¿Y las inversiones que hacen están en alguna página o para que la gente pueda saber en qué invertimos, cuánto invertimos, En la página de PRONTUR, Panamá, pero con detalle? con detalles, nosotros incluso tenemos que presentar informes anuales que son auditados, informes externos, informes que va al gobierno con el detalle de cómo invertimos cada dólar. ¿Y eso está en la Eso- página? Eso está en PRONTUR.
la página de Prontour. ¿Y el dato ese de cuánto rinde por cada dólar invertido? O sea, ¿cómo revirtió cada dólar invertido por Prontour? Eso nosotros presentamos trimestralmente informes de actualización de la inversión con los principales indicadores. Hay una fórmula con la que trabajamos que, digamos, a través de un estudio de impacto económico del turismo de Panamá que hizo Oxford Economics y Tourism Economics, la adecuó a Panamá, que te habla de que debes tomar en cuenta el número de visitantes, el gasto promedio que lo da la Contraloría, gasto promedio turístico, el tiempo promedio de estadía, y tiene un factor multiplicador de 1.72 porque en este estudio se nos indica de que el turismo no solo tiene una injerencia directa, sino también hay una indirecta e inducida. Así que ese factor multiplicador fue calculado para Panamá. Esa es la fórmula que estamos utilizando para determinar el impacto de la inversión de que hace Prontour. Ahora, ¿cuánto los 20 millones es óptimo para el país? Así ¿Es se una los dieran, cantidad estuviera óptima? suficiente. Sí. Mira, 20 millones, nosotros hemos estimado que nos daría un impacto económico estimado de 1.8 billones de dólares. Ese es el beneficio en materia de impacto económico. No hay o sea, el mínimo que Panamá debería estar recibiendo, y si queremos en esta carrera acelerada de turismo despuntar, y estamos apostando a esta industria, producto de lo que ya mencionamos, y comparamos lo que invierten nuestros países vecinos, debería estar en 30 millones al menos. Nosotros en conversaciones... ¿Qué es lo que invierte Costa Rica? Costa Rica, Colombia, 35. Hay un factor muy importante para Panamá, una gran ventaja para Panamá, pero requiere inversión, y es la industria de reuniones. Nosotros también somos responsables no solo de atraer turismo de ocio, sino congresos, convenciones, viajes de incentivo. Ahí está ya finalmente abierto el centro de convenciones. Sí, y de hecho ya ha logrado su punto de equilibrio. El centro de convenciones ha recibido referencia o lo que le llamamos business leads de congresos y convenciones. La mitad de lo que ha recibido de referencias viene por el trabajo que está llevando a cabo el área de desarrollo de negocios de Prontour. Es decir, relaciones con los compradores internacionales, exposición de lo que tiene Panamá para ofrecer. Centro de convenciones es uno de los principales atributos, pero también hay cadenas hoteleras que tienen salones de conferencias para acoger 1.000, 1.500 personas, y eso va acompañado también de toda la oferta turística alrededor de un congreso o una convención. La industria de reuniones típicamente hace un gasto mayor en el destino. Así que para nosotros es importante ambos segmentos, pero la industria de reuniones ayuda a reducir estacionalidades, temporadas altas, temporadas bajas, porque a lo largo del año puedes tener congresos y convenciones que se hacen en el país. Por eso a eso hay que invertirle. Nosotros tenemos un plan de captación de eventos internacionales que lanzamos en el 2021. Con ese hemos asegurado para Panamá aproximadamente 215 eventos internacionales, congresos, convenciones que dan aproximadamente un retorno de 250 millones de dólares. Ahora, nos asociamos con la ICA, que es la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones. Somos el único socio para Latinoamérica de la asociación más importante de congresos asociativos. ¿Qué representa esto para Panamá? Que tenemos la oportunidad de accesar oportunidades de eventos futuros que otros países no van a tener. Todo esto tiene un costo, lógicamente. Tienes que educar también a la industria y tienes que educar a los compradores internacionales. Por eso lanzamos un programa de líderes asociativos. Tenemos 22 líderes de disciplinas y de distintas organizaciones que a manera voluntaria están ofreciendo su tiempo, están siendo capacitados por Prontour y están ayudando a captar congresos y eventos asociativos. Y finalmente, otra de las acciones importantes de la industria de reuniones es que pues el año pasado lanzamos el Panama Association Hub, o sea, anunciamos que iniciaremos una iniciativa que pone a Panamá como el epicentro de las asociaciones y congresos internacionales. Es una iniciativa que lleva adelante Prontour junto con ICA y que ha buscado el apoyo del sector público y privado para que asociaciones internacionales se establezcan en Panamá. Al establecerse en Panamá, estas asociaciones tienen congresos y convenciones. Lo único que me preocupa de lo que usted nos está planteando, señor Fontevila, es que veo que hay un enfoque al turismo de convenciones. ¿Qué pasa con el turismo de ocio? O sea, tenemos esa oferta, tenemos estructura para ese turismo de ocio, porque sí vemos que la temporada de turismo, la temporada de cruceros, que ha impactado el turismo en el último año, creo que ha sido la mayor de los últimos 10 años. O sea, hay un enfoque ahora en Ciudad Puerto, en ser un home port particularmente, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.
¿Eso dónde queda? Más allá del turismo de convenciones, que veo que sí hay una infraestructura ya establecida para poder aprovechar ese tipo de turismo. No, la responsabilidad, digamos, la tenemos compartidas. O sea, la manera en la que trabajamos, Autoridad de Turismo sigue siendo nuestro regente del turismo, responsable por la administración y planificación de la oferta turística. Ahí es donde vamos. Entiendo. Debemos asegurarnos que la promesa de marca que le hacemos a un visitante internacional se cumpla con una experiencia donde tengas tus servicios básicos, que tengas asesoría, guías de turismo capacitados, que tengas vías de acceso. Entonces, ese es un área que trabaja activamente la Autoridad de Turismo. Tiene también un plan de desarrollo de infraestructura en conjunto con el BID para poder mejorar áreas más allá de la ciudad capital que son, o sea, definido como destinos prioritarios dentro del Plan Maestro de Turismo Sostenible. Es importante que ese proyecto continúe más allá de este gobierno, porque tú no solo debes invertir en inspirar, en que visiten tu destino, sino cuando llegas a Panamá, tú debes tener, como decía, agua, luz, servicios básicos, accesos de carretera. La parte de cruceros sigue cobrando importancia. Hay un programa de incentivos de cruceros que se extendió para aquellos líneas de cruceros que establecen Puerto Casa a Panamá. Y esta temporada que inició en septiembre, por datos proporcionados con Autoridad de Turismo, y nosotros los contamos en el total de visitantes, ¿no? Ya se ha habido representado en 140 cruceros aproximadamente, más de 220,000 visitantes que pasan algunos unas horas en Panamá, aquellos que cuando el crucero hace una parada dentro de su itinerario, pero la clave es atraer más líneas de cruceros que tengan a Panamá como puerto casa, porque el visitante se va a quedar probablemente antes o después, mínimo de 2-3 noches. O sea que el impacto económico hacia la sociedad, hacia el país, va a ser superior. Ahora mismo se está trabajando también, bueno, Royal Caribbean ya tiene establecido a Panamá como puerto casa, y Norwegian Cruise Line también ha definido itinerarios donde algunos barcos están establecidos, digamos, como origen Panamá. Entonces, en esa línea hay que seguir trabajando porque Panamá tiene grandes atributos. Nosotros, del lado de PromTour, ¿qué hacemos para el turismo de ocio? Primero, plataforma de marca en marca turística Panamá Vive por Más. Está activa 24/7 en los 9 países principales emisores o que históricamente le han dado mayor visitación a nuestro país. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Argentina, Brasil, España, Francia y Alemania. Y esos países nosotros les estamos llegando de manera consistente. Ahora, hablamos de los 20 millones si es suficiente. Es importante aclarar que la inversión en materia de medios, sabemos, es costosa. Y cuando vas a países tan grandes, compites con otros países, así que esa competencia se hace más difícil. Nosotros con 20 millones no necesariamente puedes llegar al mismo nivel de inversión en 9 países. Por lo tanto, estamos invirtiendo en aquellos que sabemos que tienen un mayor retorno, como un Estados Unidos, que tiene la mayor capacidad, digamos, aérea directa. Todos están cubiertos en una plataforma de marca, pero activamente donde le metes más inversión es aquellos que, digamos, tenemos mayor retorno, mayor capacidad de conectividad y que históricamente hemos visto están en los principales visitantes al país. Nosotros, desde que iniciamos PromTour, hemos empezado a medir indicadores clave. Por ejemplo, la capacidad de llegada, y nuestros visitantes internacionales han sido 57% de los que llegan al país principalmente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy. Guido, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.